Hola, buenos días. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, por supuesto, a la Concejalía de Cultura de San Lorenzo del Escorial, pues por permitirnos actuaciones como la presente y, como no, al personal de la Casa de la Cultura, quienes nos acompañan y nos ayudan a que todo esté perfecto. La conferencia de hoy, el Arca de Noé en el Románico Peninsular, es un tema que, pues aquellos que hemos estudiado o que estudiamos o nos gusta el románico, en más de una ocasión hemos encontrado. Y, por tanto, nos parecía un tema que era más que interesante traer a una conferencia para hablar de ello de forma específica. Para ello, hoy nos acompaña Lucía Rodríguez Navarro, que es graduada en Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid. También realizó un máster interuniversitario de Identidad Europea Medieval, especialidad en intercambios y difusión artística en Europa, coordinado con la Universidad de Lleida, ambos con premio extraordinario. Actualmente realiza su tesis doctoral también en la Autónoma sobre los ciclos del Antiguo Testamento en el románico ibérico. Por ello, hemos pensado en su persona para esta conferencia. Por tanto, cuando quieras, Lucía, gracias. Bueno, reitero los agradecimientos de Rocío y especialmente le doy las gracias por haberme invitado aquí hoy. Estoy encantada de poder colaborar en esta tarea tan importante de divulgación que hace la Asociación Caminos del Románico. Y bueno, espero que la conferencia esté a la altura de todos los cursos que sé que se llevan a cabo en la asociación. El tema que traigo hoy es el del Arca de Noé. Es un tema que, como decía Rocío, tiene una presencia fundamental desde el primer arte cristiano, como veremos, y quizá porque ha sido uno de los temas más trepidantes de toda la Biblia, ¿no? Es el relato que imagino que todos conocemos de cómo Dios se arrepiente de haber creado a los seres humanos, anuncia a Noé el diluvio, pero se compadece de Noé y de su familia, les encarga construir el arca, entran en el arca con parejas de animales de diferentes especies. Están 40 días y 40 noches esperando a que deje de llover, luego otros 150 días hasta que bajen las aguas. Bueno, todo este relato casi de aventuras, ¿no?, que ha hecho que el arte, desde los primeros inicios del arte cristiano, este tema haya sido de especial interés por los artistas y por los comitentes. En realidad, traer este tema hoy me sirve un poco de excusa, es un poco el pretexto para tratar un tema un poco más amplio y a nivel teórico y metodológico, que son las relaciones entre texto e imagen. Desde los estudios de Émile Mal, no sé si les sonará, un historiador francés fundamental en el siglo pasado, se construyó un poco el mito historiográfico de que las imágenes bíblicas eran la Biblia de los pobres. Esta idea de que las catedrales, sobre todo el arte público, ¿no?, el arte que está en las portadas y en el interior de las iglesias, permitía a los que no sabían leer aprender, ¿no?, conocer el contenido de la Biblia. Como digo, esto ha generado un mito historiográfico que, digamos, que ha aplanado, ¿no?, aplastado la profundidad de las imágenes bíblicas, que, como intentaré demostrar, nunca son meras ilustraciones del texto. De hecho, desde los años 80 del siglo pasado se produjo en Historia del Arte lo que se llama el giro visual, que lo que vino un poco a defender era la vuelta a las imágenes como un lenguaje propio, que obviamente en el caso bíblico depende de un texto, que es el de la Biblia, pero que puede crear significado con sus propios medios y con su propio lenguaje, que no siempre es el textual y de hecho a veces lo contradice. En el caso del Arca de Noé es paradigmático porque es un ejemplo de un objeto que Yahvé en el Antiguo Testamento describe a Noé, ¿no? Noé sabe perfectamente cómo tiene que estar ese objeto hecho, las proporciones, las medidas, cuántos pisos tiene, como veremos, tiene que tener. Y en cambio lo que nos encontramos en la tradición iconográfica, es una creatividad inventiva, y de ahí un poco el subtítulo, que nos da un poco la pista de que el arte bíblico nunca fue ilustración del texto bíblico solamente. También esto nos habla de que en la Edad Media, cuando los artistas recrean el acto creativo de Noé, ¿no?, se convierten en nuevos Noés que van a crear otra vez el arca, se conceden licencias e invenciones, ¿no?, que, como digo, nada tienen que ver con un arte pedagógico, esta Biblia de los pobres que tanto tenemos interiorizado desde los estudios franceses. Bueno, les he traído aquí el texto del Génesis 6, ¿no?, cuando el relato
del Génesis, en el que Yahvé describe a Noé cómo tiene que ser el arca. Brevemente habla de que tiene que tener aposentos, ¿no? Que va a estar untada de betún, de brea, por dentro y fuera. Habla también de las proporciones, ¿no? de longitud, de anchura y de altura. Y luego de un piso bajo, segundo y tercero, y una puerta en uno de los lados, ¿no? En cambio, lo que ven en pantalla es una moneda acuñada en Apamea, es una ciudad de Frigia, es la primera representación que tenemos del Arca de Noé en la historia, conservada, el primer testimonio que tenemos. Más allá de, ahora, antes de entrar en la imagen, el porqué o sea, esta villa Apamea acuña un Arca de Noé en sus monedas porque existe una tradición muy importante de que cuando el Arca de Noé pasó el diluvio y se posó en el monte Ararat, cuando terminan las aguas, ese monte Ararat se encontraba en esta villa de Apamea. Y de hecho en Apamea había una comunidad hebrea muy importante que veneraba supuestos restos del Arca de Noé en su sinagoga local. Por tanto, cuando ellos deciden acuñar moneda, lo que hacen es representar el Arca de Noé como parte de su, digamos, de su cultura, ¿no? No se ve muy bien porque es una moneda, pero no sé si pueden distinguir que lo que tenemos es una caja, una especie de cofre, que se está abriendo por la parte superior con esta tapa y aparecen dos personajes emergiendo de ella, que serían Noé y su mujer. Los mismos personajes aparecen repetidos al lado, ¿no? Con la mano en alto, en un gesto de alocución que probablemente es un gesto de oración. En realidad, la presencia de la mujer de Noé es bastante poco común en el primer arte cristiano y judío a partir del siglo III. Lo normal es este tipo de imágenes que tenemos tanto en catacumbas como en sarcófagos, es decir, en el primer arte cristiano, que como saben es funerario fundamentalmente. Y aquí ya tenemos la pista de que la forma del Arca de Noé es simbólica. No hay aposentos, no se respetan las medidas de proporciones que establece Yahvé en el Génesis y tenemos una especie de baúl, cofre, caja flotante, ¿no? Aparece Noé de pie, con las manos en gesto de oración y recibiendo la paloma de olivo de la paloma, ¿no? O sea, la rama de olivo de la paloma, que es la que le anuncia el final del diluvio. En este primer arte cristiano, Noé aparece yuxtapuesto en el espacio y sin seguir un orden cronológico con otras imágenes que son paradigmas de salvación. Los 3 hebreos en el horno, Daniel en el foso de los leones, el sacrificio de Isaac, es decir, ejemplos del Antiguo Testamento en los que Dios ha intervenido para salvar a los justos. Como digo, no son imágenes narrativas, no existe un orden cronológico y esto nos da un poco también la pista de que Noé no aparece representado el arca como en forma narrativa y de la idea de todo el relato del diluvio, sino como una imagen solitaria, ¿no? que exprese la salvación, el cómo Noé fue salvado por el arca del diluvio. Este es otro sarcófago de alrededor del 300, donde pueden ver imágenes de Daniel en el foso, Adán y Eva, Noé está aquí, a la derecha, y se ha estudiado ampliamente, de hecho, cómo estos paradigmas de salvación del Antiguo Testamento se encuentran en ámbito funerario porque lo que hacen es petrificar las oraciones de encomendación del alma del difunto. Son oraciones que conservamos desde el siglo IX, pero probablemente habría algunas desde el siglo IV, en las que la fórmula es: libera Dios a fulanito, como liberaste a Daniel del foso, como liberaste a Noé del diluvio, como liberaste a Isaac del sacrificio. Y por tanto tenemos en catacumbas y sarcófagos esta amalgama, ¿no?, de ejemplos del Antiguo Testamento que se evocan y se representan para pedir la misma salvación por la persona que está siendo enterrada allí. Además del texto bíblico como tal, cuando estudiamos un tema, ¿no?, en Historia del Arte, tenemos que tener en cuenta todas las interpretaciones, la exégesis bíblica que se hizo de ese episodio. Cristo nombra a Noé una vez en el Nuevo Testamento, aparece reflejado tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Lucas, y lo hace en sentido apocalíptico, escatológico. Compara los días que precedían al diluvio y que nadie esperaba que llegara el diluvio, ¿no?, como la gente comía y bebía con tranquilidad, con los días que precederán al juicio final, a la venida del Hijo del Hombre, de la cual tampoco ninguno sabe la hora, ¿no?, esta idea de la espera. Les he traído esta imagen de una iglesia italiana de alrededor del 1100, donde aparece Noé en el centro con sus hijos y las mujeres de sus hijos,
y que si se fijan parece en realidad un pantocrator, parece una imagen de Dios en majestad, ¿no? Con el gesto de bendecir, y muy parecida en la pared opuesta a la imagen del juicio final. Tenemos en la misma iglesia esta equiparación del arca y los días del diluvio con el juicio final. De hecho, se hacen muchas comparaciones con la capacidad destructora de las aguas y la del fuego también que caerá con la venida del Hijo del Hombre. Por otra parte, el autor de la Epístola a los Hebreos habla de Noé como un ejemplo de fe, en términos morales, ¿no? Un modelo de fe para todo cristiano. Y la primera epístola de Pedro es quizá la más importante, la que más ecos tiene luego en la Edad Media, las interpretaciones que se hacen en la Edad Media por parte de los teólogos, porque es la primera en la que se comparan las aguas del diluvio con las aguas del bautismo. Esto va a ser el punto de partida para la interpretación fundamental del Arca de Noé, que es como figura o imagen de la Iglesia. El Arca de Noé se convierte en la Iglesia por la cual los salvados entran a formar parte de esta comunidad a través de las aguas del bautismo, ¿no? Se empiezan a hacer todo este tipo de comparaciones binarias entre la paloma, que anuncia el final del diluvio, y el Espíritu Santo. La viña cultivada por Noé una vez terminado el diluvio con la Eucaristía. Incluso la madera del arca con la madera de la cruz de Cristo. Subyace esta idea de relación tipológica o figural entre el Antiguo Testamento y la vida de Cristo o la vida de la Iglesia en los sacramentos. Les he traído aquí esta imagen de la Biblia de Ávila, ya de finales del siglo XII, que como pueden ver, de primeras no dirían que es el Arca de Noé, ¿no? Pues esto es un Arca de Noé en forma de iglesia, es un edificio, es el Arca de Noé como iglesia que salva a los que reciben el bautismo. Cuando pensamos en el Arca de Noé como imagen, en realidad imagino que lo que les viene a la mente es algo parecido a esto, o sea, quizá también por el cine, ¿no? Lo que hemos un poco heredado en la cultura visual. Es la idea de arca como barco, ¿no? O sea, el diluvio fue, ante todo, necesitamos una estructura que flote, ¿no? Que navegue, pero en realidad, como les enseñaba al inicio, no fue la forma que adoptó el arca en el primer arte cristiano. Solo aparece a partir del siglo IV-V, y esta es la primera imagen que conservamos, se encuentra de nuevo en ámbito figural, cementerial, funerario, y esta vez en Egipto. Es una necrópolis egipcia. Bueno, se ha discutido mucho sobre por qué aparece por primera vez que hayamos conservado el arca en forma de barco en Egipto. Probablemente tenga que ver, como se podrán imaginar, con el peso que tenía el barco en la cultura diaria del Nilo, ¿no? Pero también con la imagen del barco en la cosmología egipcia, ¿no? Esta idea de la barca que llega al difunto por el mundo inferior una vez muerto, ¿no? La barca siempre tiene este componente de viaje al más allá que tiene mucho sentido a nivel funerario. La forma de barco no reaparece hasta 5 siglos más tarde, disculpad por la fotografía porque es lo que tenemos conservado, en las cruces irlandesas. Las cruces irlandesas son digamos, por decirlo simplemente, como el precedente para el arte monumental románico. Son cruces monumentales del siglo X que están esculpidas con escenas. No sé, aquí pueden ver el Arca de Noé con esta forma de navío, y aquí otra vez con las caras de los personajes que no se han conservado demasiado bien, ¿no? De nuevo se ha discutido, ¿no?, cómo llegó la influencia del arte egipcio al arte insular, pero bueno, no está claro si es una emergencia paralela, porque también en el mundo celta existe esta idea del barco, sobre todo en ámbito funerario. En cualquier caso, parece que el mundo anglosajón explotó de manera particular esta idea del Arca de Noé como barco, porque un siglo más tarde, en el XI, tenemos estos dos manuscritos que tuvieron una difusión espectacular por la Europa continental a lo largo de todo el siglo XI, en los que, como pueden ver, el Arca de Noé en realidad es un dracar vikingo. O sea, aparecen más o menos, bueno, aquí sí que aparecen los 3 pisos, ¿no?, que dicta Yahvé, aquí también, y luego están en realidad protegidos por este casco con la cabeza de dragón que recuerda efectivamente pues, a los barcos vikingos, ¿no? Como decía, este tipo de manuscritos van a viajar por toda Europa continental a lo largo del siglo XI y van a imponer el modelo más famoso de Arca de Noé. O sea, siempre pensamos en el Arca de Noé en la Edad Media, la forma de barco es la que triunfa en el modelo iconográfico.
quizá el epítome fundamental de esta iconografía se encuentra en los mosaicos sicilianos de la Capilla Palatina de Palermo y la Catedral de Monreale, ya en el segundo tercio del siglo XII y a finales del siglo XII. Bien, todo esto que les he contado en realidad era una introducción a lo que quiero contar. En realidad, la conferencia de hoy se va a centrar fundamentalmente en dos arcas de Noé, que son las dos primeras arcas que se encuentran en ámbito monumental en el románico ibérico, es decir, las dos primeras arcas que tenemos fuera del espacio miniado, ¿no? No se encuentran en Biblias ni en manuscritos, sino en las paredes de las iglesias. La primera es la que tienen en pantalla, fue pintada en la nave de la iglesia de los santos Julián y Basilisa de Bagüés, en Zaragoza, alrededor de 1100, y se encuentra hoy en el Museo Diocesano de Jaca, porque las pinturas fueron en 1966 que se descubrieron y con la técnica del astrapo se arrancaron de la pared, se pasaron a lienzo y se conservaron en el museo. Por tanto, hoy si van a Zaragoza no verán las pinturas allí, hay una proyección, pero se pueden visitar en Jaca. Como pueden ver, la escena que tenemos es la de introducción de los animales de la familia de Noé en el arca, que están todos los hijos, ¿no? Entrando también estos especie de faisanes, Noé también con otros cuadrúpedos que van a entrar en el arca de Noé, pero el arca es un poco rara, ¿no? No se parece a nada de lo que hayamos visto hasta ahora. De hecho, hay problemas para describirla, y esto es lo más bonito del arte románico, cuando hay problemas para describir, ¿no? Porque nuestro método iconográfico a veces no consigue encajar las cosas. Hay problemas porque, por un lado, recuerda un edificio, ¿no? Tenemos esta cubierta a dos aguas con tejas bastante naturalistas, la ventana, la puerta, que seguirían en principio la descripción de Noé, y vemos que hay animales dentro, por tanto, esta idea es un contenedor, ¿no? O sea, es un edificio que alberga seres vivos, tiene capacidad de contenedor. En cambio, tiene patas. Y esto ya es en lo que encontramos conflicto, ¿no? Porque si tiene patas, primero, no navega, esto está claro, ¿no? O sea, es inútil para navegar y nos da la sensación más de que parece casi un armario. No sabemos muy bien si es un armario, si es un objeto o es un edificio. El segundo ejemplo se esculpe 20 o 30 años más tarde en el crucero de la iglesia de San Quirce de Burgos, San Quirce de los Sausines, provincia de Burgos. Es una iglesia que está en una propiedad privada y que ha sido por ello bastante poco estudiada. Y aquí, como pueden ver, en la cara central del capitel, que luego les enseño en detalle, está Dios encargando el arca a Noé, que ya está trabajando con su hacha el madero, ¿no? Y el arca es esto. Es esta especie de objeto que parece un relicario, elevada de nuevo sobre dos patas, ¿no? con estos arcos de medio punto decorando el frente, la cubierta trapecial y dos enormes bolas en los vértices de la cubierta, con la paloma, supuestamente entendemos la paloma que anuncia el fin del diluvio, con un tamaño descomunal, desproporcionado respecto al arca, cobijándola con un ala, ¿no? El tamaño de la paloma y un poco el hecho de que no aparezca ni la familia de Noé ni tampoco los animales nos produce esta impresión de que estamos delante de un objeto y no de un edificio, ¿no? Bien, esto va a ser como el contenido fundamental de la conferencia, ¿no? Ver qué está pasando aquí, o sea, por qué las dos primeras arcas que se representan en ámbito monumental en el románico presentan esta iconografía tan particular y de dónde puede venir esto. Si atendemos ya a lo que es la tradición iconográfica del arca de Noé en la península, ¿no? en ámbito ibérico, el eslabón fundamental son los beatos. Imagino que les sonará, pero son estos ejemplares del comentario al Apocalipsis que hace el monje beato de Liébana en el siglo VIII. No conservamos el original del siglo VIII, pero sí un mogollón de copias que se han hecho de este comentario al Apocalipsis desde el siglo X hasta el siglo XIII prácticamente, tanto en el norte de España como en el sur de Francia. En Beato, se llaman comúnmente los beatos, ¿no? Estos ejemplares. Beato de Liébana nombra el arca de Noé en este comentario del Apocalipsis y por tanto en todos los ejemplares de beatos tenemos una imagen del arca de Noé. Aquí les he traído dos ejemplos distintos, pero pueden ver que el modelo iconográfico es común, ¿no? No hay barco, de nuevo parece casi un edificio, aquí sí que más o menos se respetan
los pisos que se utilizan también para clasificar las especies, y Noé con su familia recibiendo la rama de olivo. Por ahora no se parece para nada ni a esto ni a esto, ¿no? O sea, no parece que la iconografía de los beatos esté en la raíz de lo que hemos visto en San Quirce y Bagüés. Más allá de los beatos, el modelo iconográfico que triunfa en la península, como en el resto de Europa, es el de barco. En eso no se diferencia España de otros lugares. De nuevo pido perdón por la imagen, pero es una imagen una placa que no está expuesta hoy en el Museo del Hermitage en San Petersburgo, entonces esta es la única imagen que hay. Es una placa de marfil con escenas de Adán y Eva, aquí el arca de Noé en forma de navío y el sacrificio de Isaac, que se discute que sí podría proceder de España. Si fuera así, es del siglo VII y sería el primer ejemplo que tenemos de arca de Noé en forma de barco en la península. Como les decía, este es el modelo iconográfico que triunfa a partir de 1170, con los ejemplos sobre todo catalanes y aragoneses de el capitel procedente del claustro de Sant Pere de Rodes, en Girona, que se conserva hoy en París, el friso del claustro de la catedral de Girona, en el que trabaja el mismo taller, ¿no? Aquí de nuevo está esta idea de iglesia, ¿no? De hecho se parece probablemente a la iglesia, la catedral románica de Girona, que hoy es gótica, ¿no? La que se sustituyó, cubierta, sostenida por este casco. O el ejemplo también del claustro de Sant Cugat del Vallès, donde de nuevo el modelo iconográfico es el de barco. Otro ejemplo, el claustro de la catedral de Tarragona, ya de finales del XII, quizá aquí con un punto cómico, ¿no? Que la barca, ya el navío se ha quedado un poco pequeño, incluso Noé está con un remo casi, ¿no? Es bastante cómico este ciclo de Noé de Tarragona. Más allá de estos ejemplos catalanes, solo por nombrarles otros, hay dos capiteles de Noé en Tudela, en la catedral de Tudela, uno ya gótico, en la Puerta del Juicio, y otro que fue desenterrado del claustro por Marisa Melero en el siglo pasado y datado en 1180. En ambos casos aparece la tipología de barco. Y cerraríamos con las pinturas de la sala capitular de Sigena, o que observadas en el Manac de Barcelona, después de que fueran calcinadas parcialmente, y de nuevo pueden ver el barco, ¿no? Bien, el problema fundamental que tenemos con las arcas de Sant Quirze y de Bagüés es que no siguen en ningún caso esta tradición iconográfica de barco y además están datadas mucho antes que los ejemplos que les he enseñado. Esto es 1100, 1120 y lo que hemos visto es a partir de 1170. Estamos hablando de comienzos del siglo XII y finales del siglo XII. Y me quiero detener sobre todo en el detalle de las patas, porque creo que es lo que puede aportar un poco de luz a lo que estamos viendo. En realidad, las patas ya aparecen en el primer arte cristiano. En algunas de las cajas donde se encuentra Noé orante, de esta especie de cofres, aparecen estos apoyos, ¿no? Y de hecho no aparecen tampoco las aguas del diluvio. Es Noé dentro de un cofre que está patado. En 1981 una investigadora norteamericana propuso que esta iconografía del arca de Noé como cofre con patas podía haber recibido influencia del cofre en el que viajan Dánae y Perseo huyendo de Acrisio. Recuerdo brevemente el mito. Acrisio recibe por un oráculo, le dice que su nieto le va a asesinar, y entonces decide encerrar a su hija Dana en una torre. Dana es visitada por Zeus en forma de monedas de lluvia, o sea, una lluvia de oro, y da a luz a Perseo. Evidentemente, por la situación, van a tener que huir a través del mar en este cofre con patas, y lo que esta investigadora proponía era, hay conexiones entre el relato bíblico y el mitológico, ¿no? Evidentes en la huida por mar. Y quizá este tipo de imágenes, aquí les he traído 3 ejemplos de vasijas de figuras rojas griegas, podrían haber influenciado, ¿no? este tipo de cofres con patas en el primer arte cristiano. Otra hipótesis que se ha formulado en una tesis doctoral leída hace poco es que ciertas arcas de Noé que aparecen con baúles con patas, creo que este es de los más bonitos que hay, esto es un mosaico del siglo IV de Turquía, no se sabe bien si es una basílica cristiana o una sinagoga, pero vamos, es un mosaico donde están todos los animales alrededor de un baúl, donde evidentemente no caben, ¿no? Pero está de nuevo esta idea del arca como cofre,
con patas. Y lo que se ha propuesto en esta tesis doctoral es que este tipo de representaciones pueden estar influidas directamente por cofres reales, relicarios, que tienen patas, ¿no? O sea, el hecho de que los objetos que circulan en la Edad Media pueden haber también influido en la representación del Arca de Noé. Una tercera hipótesis, no necesariamente en conflicto con esta última, es que las patas, ¿no? Los apoyos, lo que estén haciendo es aludir a otro arca veterotestamentaria que también en ocasiones se representó con patas, que es el Arca de la Alianza. Como pueden ver, de nuevo aquí un cofre, ¿no? con sus patas. Esto es un salterio del siglo IX. En realidad, la comparación, la evocación conjunta de las dos arcas tiene bastante sentido porque las dos arcas, tanto el Arca de Noé como el Arca de la Alianza, son dos de los únicos objetos del Antiguo Testamento de los que Yahvé prescribe con precisión sus medidas, sus proporciones. Son objetos de comitencia divina, ¿no? O sea, Dios es el que encarga estos objetos y el que describe cómo tienen que ser realizados. Y en ese sentido están intrínsecamente ligadas las dos arcas. Además, hay un aspecto fundamental que es el lingüístico, por el cual desde el siglo III las dos arcas veterotestamentarias están asociadas en los términos con los que se refiere la Biblia a ellos. Porque en el Antiguo Testamento, escrito en hebreo, se utilizaba el término teba para Arca de Noé, también para la cesta de Moisés niño, ¿no? El teba hacía referencia a una estructura que permite la navegación, y Aarón era el término hebreo, en cambio, utilizado en ámbito funerario litúrgico y escogido para Arca de la Alianza. Cuando se realiza la traducción de la Biblia en hebreo a la versión griega, la que se llaman los 70 o la Septuaginta, se traducen tanto Teba como Aarón por el mismo término, que es kibotos. Kibotos significa cofre o caja y es la palabra que aparece escrita en el relieve de Mopsuestia que les traía antes, ¿no? Kibotos Noé, el cofre de Noé, la caja de Noé. Cuando San Jerónimo realice su traducción de la Biblia griega a la latina, la Vulgata, de nuevo va a asociar estas dos arcas bajo el término latino arca, ¿vale? Arca además se utiliza para Arca de Noé, Arca de la Alianza, altar, sepulcro y relicario. Y esto nos da pistas también un poco de las transferencias que hay entre estos objetos. En cambio, para la cesta de Moisés utiliza fiskelam, utiliza otro término distinto, ¿no? Entonces, además, esta asociación lingüística como muy explícita, cuando los teólogos medievales hablan de las dos arcas y las comparan, lo hacen en dos sentidos. Primero, como figuras de la Iglesia. Ya hemos visto que el Arca de Noé es una imagen precursora de la Iglesia, ¿no? Que salva a unos pocos por las aguas del bautismo, y el Arca de la Alianza no es solo un relicario sagrado, no es solo el contenedor que Yahvé encarga a Moisés para guardar las tablas de la ley, sino que también es el lugar de encuentro con Yahvé. Dios le dice a Moisés que él se manifestará a su pueblo entre los querubines del Arca de la Alianza. Y se pueden imaginar, por tanto, la comparación con la Iglesia, ¿no? La Iglesia es el cuerpo de Cristo donde Dios se manifiesta también a su pueblo. Por tanto, ambas, Arca de la Alianza y Arca de Noé, están conectadas por ser ambas imagen de la Iglesia. Otro aspecto, el segundo, es que ambas arcas fueron comparadas en el simbolismo de medidas, proporciones, por ser, como decía, los únicos dos objetos prescritos y descritos por Yahvé. Estos son manuscritos ejemplares de un mismo manuscrito de Pedro de Poitiers, que es un autor que muere en 1115, y aquí tienen ejemplos del último cuarto del XII y ya del siglo XIV, de cómo visualmente se comparan las proporciones y las medidas de las dos arcas, ¿no? Como objetos místicos de comisión divina. Nos interesan ahora dos manuscritos fundamentales en los que esta combinación de las dos arcas veterotestamentarias es explícita a nivel visual. Es decir, tanto el Arca de Noé como el Arca de la Alianza aparecen con patas. Este manuscrito, aunque parezca de vanguardias, es del siglo VII. ¿Vale? Aquí pueden ver dos folios distintos con el Arca de Noé, con sus patas, ¿no? Si me lo permiten, el efecto es un poco de casita de muñecas, ¿no? Esta especie de baúl que se abre. Han reducido el tamaño de los animales y de Noé. Y
un altar muy parecido aparece como Arca de la Alianza unos folios más adelante en el mismo manuscrito, dentro del tabernáculo, ¿no? Con sus patas, esta vez con un mantel que lo vincula ya a un altar cristiano, ¿no? Esta idea también de que el Arca de la Alianza prefigura el altar cristiano. Además del Pentateuco de Ashburnham del siglo VI-VII, en realidad nos interesa más todavía este manuscrito, que es una Biblia, quizá les suena, la Biblia de Ripoll, iluminada bajo el abadiato de Oliva, en la abadía de Ripoll, alrededor de 1015, por tanto, peninsular. En este folio les he ampliado la imagen del Arca de Noé, ¿no? Pero de nuevo aparece con sus apoyos, de forma muy parecida a cómo se representa el Arca de la Alianza unos folios más adelante, ¿no? Tenemos dos ejemplos que en el seno del mismo objeto artístico, del mismo manuscrito, las dos arcas veterotestamentarias aparecen asimiladas a nivel iconográfico. Parece, hasta donde he podido comprobar, que el Arca de la Alianza siempre se representó con apoyos en ámbito peninsular. No ocurre así en otros lugares de Europa, pero tenemos una tradición ibérica de que el Arca de la Alianza aparezca como un cofre con patas. Esta es una de las primeras Biblias que conservamos, la Biblia del 960 de León. Aparecen aquí los levitas portando el arca como un cofre con patas y aquí el arca en el tabernáculo también como este cofre con patas, ¿no? Es más, si vamos a la tradición de los beatos que veíamos antes respecto al arca de Noé, el arca de la alianza de la visión del Apocalipsis, del templo que se abre en el cielo, aparece siempre como un cofre con patas, como una especie de relicario, ¿no? En todos los casos con patas. Aterrizando ya todo esto en Bagüés y Sanquirce, ¿qué información o qué hipótesis podríamos formular? La hipótesis que podríamos formular y que hay que comprobar es que las dos arcas de Noé están combinando la iconografía del Arca de la Alianza con la de Noé, ¿no? Y eso daría razón del porqué de los apoyos y de esta iconografía particular. En el caso de Bagüés, desde que se descubrieron las pinturas en los años 60, inmediatamente la literatura científica se percató de las similitudes, sobre todo formales y estilísticas, entre el ciclo de Bagüés y el ciclo pintado en la abadía de Saint-Savin-sur-Garton, en Poitou, cerca de Poitiers, en la segunda mitad del siglo XI. Y está bastante estudiado y verificado cómo el taller que trabajó en Saint-Savin viaja luego, traspasa los Pirineos y trabajó después en Bagüés, ¿no? Es el mismo taller el que trabaja. Lo curioso de este asunto, de este taller que se mueve de Francia a la península, es que cuando llegan a Bagüés estos artistas, de los que no sabemos nada, no copian el Arca de Noé que hacen en Saint-Savin, que es uno de los ejemplos europeos quizá más bonitos, ¿no? De nuevo está este arca con 3 pisos y el dracar vikingo con el dragón. No copian este Arca de Noé como modelo, sino que acogen como referente el Arca de la Alianza que está representada en el atrio de la misma iglesia. Creo que las similitudes son evidentes, ¿no? Lo que hacen los artistas es acoger este modelo, se me lo permiten, de casita, ¿no? con apoyos en forma de relicario, y lo que hacen es reformularlo, ¿no? La dialéctica modelo-copia no funciona muy bien en la Edad Media, cada imagen es siempre única, y lo que hacen es coger pues, la cubierta reticular del Arca de la Alianza, transformarlo en tejas más naturalistas, ¿no? Introducir la ventana y la puerta que no aparecen en el modelo, y estas bandas de colores las cambian por otros, ¿no? Estas bandas horizontales. Lo que podemos afirmar de Bagüés es que hubo un descarte deliberado de un modelo por otro, que si el taller de Saint-Savin había visto esto y esto en Francia, decidió coger el modelo del Arca de la Alianza para representar el Arca de Noé en Bagüés. Y esto nos da la idea de que el que está pensando, que tampoco sabemos quién es, en el programa de Bagüés, quiere hacer explícita esta asociación entre el Arca de la Alianza y el Arca de Noé. Este es un ejemplo simplemente para enseñarles que no he podido rastrear este motivo de casita más allá del siglo VI. Me imagino que habrá ejemplos más tempranos. Esto es una fuente bautismal del norte de África, de Túnez, donde aparece de nuevo esta estructura muy parecida a la que hemos visto, y de hecho los estudiosos no saben si se debaten entre el Arca de la Alianza, el Arca de Noé y un relicario. Son siempre tres elementos que confluyen en muchos casos.
El caso de San Quirce es un poco más complicado porque no tenemos, no tenemos ningún dato prácticamente de la Edad Media. Todas las fuentes que nos hablan de esta iglesia datan a partir del 16, luego 18 y 19 y parafrasean fuentes medievales que hemos perdido, por lo tanto no podemos verificar. Y además no tenemos un precedente tan evidente, ¿no?, como el caso de San Sabán para Abagües, que nos indique de dónde pudieron los artistas traer esto. En cualquier caso, difiere de otras arcas de Noé esculpidas en fechas contemporáneas. Esto es el friso de la fachada de la Catedral de Módena de 1100, arca de Noé que no se parece nada, o absolutamente contemporáneas a San Quirce, misma década, los dos ejemplos de Borgoña, de San Lázaro de Otán y la Magdalena de Beslé. De nuevo, no podemos encontrar paralelos para nuestro arca de San Quirce. En realidad, el remate trapecial del arca, que es un poco particular, aparece ya en uno de los ejemplos más importantes del arca de Noé, que es el que estaba pintado en la nave de San Pedro del Vaticano. Hablo del San Pedro del Vaticano constantiniano. Es un ciclo que evidentemente se ha perdido cuando se construyó la nueva basílica en el Renacimiento, pero que conservamos por los dibujos, ¿no? Esto es todo lo que tenemos, de Domenico Tasselli, que los hace en el siglo XV. Como pueden ver, el arca aparece como un relicario, ¿no?, y con este remate trapecial. Es un tipo de remate que en realidad tiene bastante éxito en la Edad Media, lo que pasa es que en fechas un poco más tardías. Aquí tienen ejemplos de la Biblia de San Millán, ya del 1200, o el atrio de San Marcos de Venecia y manuscritos ya de entrada del siglo XIII. Podríamos pensar que los precedentes más claros, ¿no?, los paralelos a nuestro arca de San Quirce se encuentran en esta Biblia de Ripoll que les enseñaba anteriormente, aunque solo sea por el hecho de la cubierta parecida y el protagonismo de la paloma, ¿no?, la ausencia de animales y de familia, o en el Arca de la Alianza es el mismo manuscrito anglosajón que les enseñó al inicio. Este es el momento en el que Moisés, con sus cuernos, dona la ley a los levitas y los levitas están portando este cofre, ¿no?, con sus patas y de nuevo remate trapecial. Bueno, son paralelos iconográficos para San Quirce. Sin embargo, y esta es la hipótesis fundamental que planteo, que igual no están de acuerdo, los precedentes conceptuales e iconográficos fundamentales para el arca de San Quirce se encuentran a 88 kilómetros de los Ausines, en San Millán de la Cogolla, el monasterio riojano de San Millán de la Cogolla. Entre 1067 y 1076, o sea, finales del siglo XI, 50 años antes del arca de San Quirce, se construyó un relicario para albergar los restos de San Emiliano, ¿no?, del santo, de San Millán. El relicario debía parecerse algo a lo que ven en pantalla, pero esto es la reconstrucción que se hizo en el 19 después de que las tropas napoleónicas lo destrozaran. Se llevaron todo el oro y dejaron los marfiles, por lo menos. Por tanto, bueno, esto es una reconstrucción decimonónica. En una de las placas de marfil de este relicario tenemos esta escena. Se trata de un milagro póstumo del santo en el que hay dos ciegos que entran en contacto con el relicario. Es un relicario sobre el relicario, ¿no? Y, como veis, uno todavía no ha recuperado la vista, otro ya sí, ¿no? Es una curación milagrosa de los ciegos por contacto con las reliquias. Los paralelos con el arca de San Quirce son bastante elocuentes, ¿no? Tenemos tanto los apoyos como la cubierta trapecial, incluso las dos bolas en los vértices. De hecho, parece que este arca de San Millán también fue el punto de partida para el arca de la Alianza que se copió en el ejemplar de Beato en el mismo monasterio en las mismas fechas. De nuevo, ¿no?, apoyos, remate trapecial, incluso elementos decorativos y sus arquitos como en San Quirce. La hipótesis que intento formular es que a finales del siglo XI tenemos un relicario donde las inscripciones, que estas, repito, son del siglo XIX, pero las hemos conservado, o sea, tenemos una crónica que nos las ha relatado en época medieval, comparan al santo con Moisés y, por tanto, es un relicario que es imagen del Arca de la Alianza, ¿no?, el Arca de la Alianza como contenedor de las tablas de la ley, que a su vez tiene una placa de marfil donde aparece de nuevo representado el relicario y que
en las mismas fechas, en el scriptorium del monasterio, se está haciendo un arca de la alianza parecida al relicario, ¿no? O sea, tenemos relicario construido, relicario esculpido y relicario, porque el arca de la alianza es un relicario pintado, muy parecidos, ¿no? Hay una asociación, por tanto, voluntaria entre Moisés y el santo, entre el relicario y el arca de la alianza, y creo que eso pudo ser el punto de partida para el arca de San Quirce. Otro elemento que podría confirmar esta hipótesis es que la postura particular que les he dicho de la paloma, que no aparece sobrevolando el arca ni tiene la rama de olivo, que es lo que hemos visto en el resto de ejemplos, está imitando cómo los querubines cobijan el arca de la alianza en otros ejemplos. Podríamos decir entonces que la paloma del arca de Noé hace la función de los querubines en el arca de la alianza. La hipótesis de la combinación de las dos arcas se confirma en la inscripción del capitel. Esto es una ventaja que tenemos respecto a Bagüés, que es que conservamos la inscripción, no sé si la pueden ver, pero está aquí, en el ábaco del capitel. Es una inscripción que está en verso y que nunca se vio por la altura a la que se sitúa el capitel. No es ilegible desde el suelo. Y es una inscripción absolutamente compleja, porque no transcribe el texto del Génesis. La inscripción, la traducción dice: conforme al mandato del Señor, Noé construyó para sí un arca a causa de las aguas del diluvio. Esta es la traducción del latín. El fecit sibi Noe arcam, el inicio, podría hacer referencia a un responsorio de la liturgia del domingo de sexagésima, una frase que se recita en el domingo de sexagésima, que es en el tiempo cuaresmal. Pero a mí me interesó, sobre todo cuando estudié esta inscripción, el iuxta verbum domini, esta expresión que es conforme al verbum, ¿no? Conforme a la palabra de Dios. El iuxta verbum domini aparece precisamente en el primer libro de las Crónicas, refiriéndose de nuevo al arca de la alianza y al modo con el que los hijos de Leví, los levitas, tenían que transportarla dentro de la ciudad de Jerusalén. Entre inscripción e imagen, por tanto, tenemos un desajuste. La introducción de la fórmula iuxta verbum domini nos está diciendo que Noé conformó la palabra de Dios y a la vez tenemos un objeto que contradice dicha afirmación. ¿Me explico? Noé no está conformando la palabra de Dios porque ha esculpido algo que no está siguiendo las prescripciones de Dios en el Génesis. A la vez, el iuxta verbum domini hace una referencia explícita al arca de la alianza, que sí que es un relicario que podría asemejarse con esto. Tenemos este juego entre inscripción e imagen. En cualquier caso, el hecho de la introducción de esta expresión del iuxta verbum domini nos habla de que ambas arcas están siendo asimiladas como objetos que conforman la palabra de Dios. Es esta idea de que Dios expresa a Moisés y a Noé, respectivamente, el objeto que quiere que materialicen, y ellos transforman la materia para hacer visible lo que se expresa por palabras, ¿no? Materializan el verbo. Esto es lo que hacen los artífices. Bueno, no podemos saber en ningún caso hasta qué punto los espectadores, laicos o clérigos de San Quirce y Bagüés entendían que estaban ante una combinación de las arcas de Noé y del arca de la alianza. Esto es imposible saberlo. Pero la pista de que la inscripción no se lea, el capitel de Noé es este. Esta es una fotografía desde el suelo, la inscripción está aquí. O sea, no se lee en ningún caso. El hecho de que la inscripción sea ilegible nos da la pista de que la inscripción no pretendía aclarar la imagen. No es una inscripción pedagógica que pretenda dar pistas sobre lo que están viendo en este relicario tan particular, ¿no? De hecho, lo que podemos decir, bueno, en Bagüés sucede lo mismo, ¿no? Porque tenemos restos de inscripciones en todas las bandas de color carmín de los registros bíblicos, no sé si la pueden ver aquí las letras en blanco, y el arca de la alianza está en el último registro, aquí arriba. Las inscripciones estarían aquí. Por tanto, probablemente también podemos dudar de que se leían desde el suelo. Esto lo que nos dice es que la combinación de las dos arcas pertenece ante todo al momento de creación de la cesta, no a su recepción. Es una cosa que sucede en 1100 y en 1120, más allá de quien entendiera esto, ¿no? De hecho, podemos un poco la temporalidad de esta inscripción
nos pone en el momento en el que Noé está transformando la materia y, por tanto, se está haciendo eco también de cómo el escultor y el lapicida, ¿no? O sea, el que esculpe el capitel y el que inscribe esto, que pueden ser la misma persona, transforman también la materia del capitel emulando a Noé. O sea, yo creo que es una de las imágenes más bellas de lo que significa crear en la Edad Media, ¿no? De hecho, lo que podemos afirmar es que la combinación del Arca de Noé con el Arca de la Alianza pertenece al diálogo entre escultor y lapicida en 1120, más allá de quién lo entendió después, ¿no? En un mismo gesto inscriben que Noé conformó la palabra de Dios y a la vez esculpen un objeto que contradice la afirmación. Bueno, a modo de conclusión, me gustaría solo remarcar dos cosas. Por un lado, los ejemplos de Bagüés y San Quirce parecen indicar que reformulan ciertos modelos, el caso del Arca de la Alianza en San Sabán y las arcas, los relicarios esculpidos, pintados y construidos en San Millán de la Cogolla, pueden indicar que se han combinado con el Arca de la Alianza, ¿no? Y esto daría razón del porqué de esta iconografía particular. Se trata de dos iglesias muy rurales, muy poco estudiadas y que en cambio presentan una creatividad inventiva, como decía al inicio, fundamental y de una erudición increíble, ¿no? Como les decía, en cambio, el modelo de barco triunfa a partir de la segunda mitad del siglo XII. Por tanto, podemos pensar que estos son dos proyectos muy específicos que en cambio no tienen trascendencia más allá en el románico ibérico. A la hora de encontrarnos arcas de Noé con patas, como es este ejemplo tardío de Or San Michele, de la iglesia de Or San Michele en Florencia, ya del siglo XIV, habrá que analizar cada ejemplo particular para saber si efectivamente las patas están hablando de una combinación con el Arca de la Alianza o no. Les traía este ejemplo sin haber entrado a estudiarlo, es una cronología que no me compete, pero está Noé sosteniendo en sus manos el arca, que de nuevo aparece con sus patas, ¿no? Como un cofre. Está aquí Noé, con otros profetas, en una cosa que es el tabernáculo de Or San Michele, donde se conserva una imagen de la Virgen. Desde Ambrosio, la Virgen se compara con el Arca de la Alianza y por eso la Virgen está en el interior del tabernáculo como Arca de la Alianza. Bueno, lo traigo como ejemplo de hasta dónde podría llegar esta hipótesis de que el Arca de Noé en ocasiones se combinó con la de la Alianza. En segundo lugar, y esta creo que es como el corazón de lo que les quería intentar expresar hoy, los ejemplos de combinación del Arca de Noé y el Arca de la Alianza en San Quirce y en Bagüés demuestran que los diseñadores de las imágenes de la Edad Media y los artistas no siguieron simplemente el texto bíblico cuando fueron a representar episodios, sino que también, por ejemplo, en este caso, conocían las interpretaciones, la exégesis que se hizo de esos episodios. En ambos lugares tenemos una paradoja. En Bagüés está muy destruido, pero bueno, la prescripción, este es Yahvé, encargándole a Noé el arca, la construcción del arca, ¿no? Aquí está Noé con su hijo cerrando este travesaño, y el arca conformada. También en San Quirce hay un particular énfasis en el proceso de construcción, ¿no? Yahvé que prescribe a Noé el arca, Noé trabajando la materia y en cambio un resultado que no tiene que ver. Tenemos en ambos casos una insistencia muy clara en el proceso, ¿no? En el proceso creativo, en el proceso de conformación de la palabra de Dios, y un arca que contradice el contenido de la prescripción. Hay un desajuste muy evidente, ¿no? Entonces, la pregunta un poco que yo me hago es ¿qué llevó a los pintores y a los escultores de Bagüés y San Quirce a contradecir, a no seguir las instrucciones que tenían en el texto bíblico al conformar la palabra de Dios recreando el acto de Noé? Estos ejemplos lo que nos demuestran es que la variedad y la inventiva que aparece en la tradición iconográfica de ambos objetos, ¿no? De las dos arcas, están manifestando que el arte bíblico nunca fue una mera ilustración del texto, pero también que cuando los artistas de la Edad Media ponían en imágenes este texto, estaban volviendo a conformar creativamente el verbo, volvían a reactualizar este gesto creativo de Noé, en este caso, ¿no? El espacio entre la prescripción de Dios a Noé, o a Moisés en el caso del Arca de la Alianza, y su conformación por los hombres, por los artistas, es el espacio de la creatividad medieval.
en ningún caso un arte meramente pedagógico, Biblia de los pobres y demás. Bueno, creo que la conclusión puede ser formular la hipótesis de que el Arca de Noé en San Quirce y en Bagüés es a la vez un Arca de la Alianza y en el proceso de su conformación, representado en ambos lugares, es una pregunta sobre su propia naturaleza, es decir, sobre lo que significa crear una imagen en la Edad Media. Y con esto termino. Gracias por la atención. Lucía, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo, compartir esta magnífica tesis. Y bueno, pues como nos queda algún minutito, si hubiera alguna pregunta en la sala, creo que Lucía también sería capaz de contestarlo. Sí. Micro. Más que nada es que no leo bien. No tengo voz. ¿Se oye ahora? Sí. Únicamente comentar que lo de Bagüés, el pintor que pinta este arca, primero ha pintado la bóveda esa en Francia y allá ha pintado un barco, ¿no? O sea, que ese pintor, cuando viene aquí a pintar Aragón, él pinta no por su creatividad, sino lo que le manda el teólogo de aquí que quiere que represente ahí. Porque si no, lo lógico que él hubiera vuelto a pintar un barco. No va a cambiar totalmente de pintar un barco a pintar un arca, que son dos cosas. Una cosa es pintar un barco de una forma, de otra, pero cambiar totalmente el concepto. Yo creo que ese pintor simplemente hace lo que aquí se le manda, lo que el teólogo, el que organiza las pinturas de Bagüés, le ha mandado que haga. Me da la impresión, no sé. Sí, gracias por el comentario. Claro, yo un poco la pregunta que me hacía, es evidente el descarte del modelo, ¿no? Es evidente que no está pintando el Drakkar vikingo y por tanto hay un descarte explícito del modelo. Ahora, los que llevan a Bagüés este modelo, son los artistas, no el comitente. Yo creo, hay un punto misterioso porque como no tenemos nombres, no sabemos, y esto es un debate muy amplio, ¿no? en los siglos del románico, hasta qué punto el artista tiene, cuál es el espacio de la creatividad del artista y hasta qué punto está muy, muy dictado por el que está diseñando las imágenes o encargando el programa figurativo. Lo que me parecía interesante de este ejemplo es que, aunque probablemente el que quiere que haya una combinación de las dos arcas yo creo que podría ser el abad de San Juan de la Peña, porque Bagüés es priorato de San Juan de la Peña, y es el que está encargando el programa, los que traen el modelo son los artistas. O sea, el abad de San Juan de la Peña no ha visto esto probablemente. O sea, o sí, pero los que sabemos que lo han visto seguro son los que lo han pintado. Y es muy posible que aquí, como son ibéricos, que los más posibles que los haya visto quizás que los artistas que vienen ultraciliberos. Curioso. Claro, sí, totalmente. O sea, es un ejemplo para hacernos estas preguntas, desde luego, de hasta qué punto uno interviene o el otro, ¿no? El caso de Bagüés es paradigmático porque es que no tenemos ningún tipo de información. Más que en 1071 es priorato de San Juan de la Peña. Con lo cual, bueno, nos permite preguntarnos estas cuestiones y un poco, ya en Historia del Arte se ve cada vez menos rígido esta idea del el que encarga y el que hace. Cada vez hay más ejemplos de que estas fronteras son un poco movedizas, de que a veces el que encarga también es artista, de que hay clérigos que también pintan, ¿no? O de que hay artistas que a lo mejor era un clérigo viajando que estaba pintando esto y él era el que estaba diseñando el programa. No, todo eso
a lo mejor permanece siempre en incógnita, ¿no? Pero gracias.